Como le iba explicando, el trabajo consiste en este caso en explicar un proceso de una empresa a lo largo de toda la cadena de suministro de ella, desde desde la adquisición o aprovisionamiento, almacenamiento y todo el proceso productivo que se genere hasta la entrega del producto al cliente. Es decir, de cierta manera, explicar cada uno de las etapas dentro de la cadena de suministro hasta llegar hasta la entrega del producto hacia el cliente. Y ahí es donde yo le estaba reforzando lo que le había explicado anteriormente, que era el proceso, en este caso de empresa forestal, desde la llegada de los trozos a las canchas de acopio, donde se contabiliza y se marca para poder clasificar la madera, porque la madera llegaba entre 25 a 35 centímetros de diámetro, y obviamente había que contabilizarla para saber si efectivamente estaba llegando la cantidad solicitada, porque algunas veces hay de repente diferencias, algunas veces a favor y otras veces en contra. Lo ideal es que no hayan, obviamente, contabilización en contra, o sea, que no llegue menos de la madera que se está comprando. Después, posteriormente, se puede enviar la madera al banco aserradero a través de una máquina, dependiendo en el caso, o de forma manual, haciendo rodar la madera desde la cancha que se encuentra al frente hacia la entrada de la caja del banco aserradero. El banco aserradero, en este caso, de esta empresa en particular, funciona a diésel, debido a que no posee energía trifásica al sector. Por tanto, es imposible poder trabajar con muchas máquinas trifásicas. Entonces, el banco aserradero es diésel. Luego se posiciona el trozo en el banco aserradero para generar la base, que en el fondo es la parte útil del trozo que se va posteriormente a convertir en tabla o en madera elaborada. Y eliminamos lo que es la cantonera y lo que es la tapa, que la tapa se puede volver a... se convierte en madera igual, rectificando en este caso las caras, y la cantonera que hasta el momento no se utiliza. Ahora, el proceso en este caso del banco cerradero tiene unos pros y contras, chuta. La idea es que se conecten a la- Tiene sus pros y sus contras, que uno de... chuta, cada vez que se conecta se me completa, tengo que volver a... Ya. Tiene sus pros y sus contras. Los pros es que como es diésel, y como habíamos comentado, no existe conexión trifásica, no necesita la ayuda de un generador. Es transportable, se puede trasladar y se puede cambiar de posición fácilmente, pero el inconveniente que tiene es que cuando cortan la madera en su largo, genera en este caso un corte que no es muy parejo. ¿A qué se refiere con no es muy parejo? Es que, por ejemplo, si empiezo a cortar un ancho de 1 pulgada, seguramente al final voy a tener un poco más de 1 pulgada. Y eso es porque eh, los bancos aserraderos, como son largos, tienen más de 4 metros, ustedes saben que en el proceso de fabricación el material se deforma y nunca queda completamente, se podría decir, nivelado. Entonces, por mucho que se nivele el terreno y donde se encuentra ubicado el banco aserradero, la vibración también producida, aparte, genera un corte muy poco parejo, que es difícil de controlar. Entonces, antiguamente se utilizaba el banco aserradero solamente para dimensionar y posteriormente después se adquirió una sierra winch, que la ventaja de la sierra winch, le había comentado anteriormente a sus compañeros, que permite un corte mucho más parejo, con una dimensión mucho más exacta, ya que posee una reglilla en la parte del operador, donde se incorpora la madera,
y es mucho más rápido pasar la madera por la sierra wincha porque tiene unos sistemas de enganche que me permite hacer menos fuerza al empuje y la madera prácticamente pasa sola. Y el corte lo hace mucho más rápido y preciso. Posteriormente, la madera acá se trabaja solamente con madera de exportación, es decir, se controla en este caso que no tenga sobre todo hongo ni manchas, porque si no el cliente no la recibe. Y la otra que tenga un largo de 3,20 m. Se exige 3,20 m, por tanto se corta al largo del trozo, que es más o menos 3,40 m. Posteriormente se rectifican las caras, en la parte ustedes donde se ve la madera ahí se rectifica, pero hasta el momento se hace de forma manual. Existe una máquina que rectifica y enguincha, para que, y la wincha la deja mucho más tensa, mucho más firme, lo que permite a la vez que la madera no se deforme en el proceso de secado, porque al estar en temperatura ambiente la madera se va a empezar a secar. ¿Ya? O muchas veces al pegarle la luz del sol igual se va a comenzar a secar. Entonces la idea del gonguichado es que tampoco se deforme. Las tapas en las que se ven en el fondo ahí, no sé si las pueden ver ahí, esas son las tapas que posteriormente puede salir una tabla también de 1x4 de esas tapas. Entonces se separan porque es madera útil. Ya de un trozo aproximadamente de 30 centímetros de diámetro, 35, salen entre 18 a 20 tablas de 1x4. Se procesan actualmente entre 50 a 80, dependiendo en este caso de la dimensión del trozo. Obviamente si el trozo es más grande, es más cercano a los 50, y si es más pequeño, es más cercano a los 80, porque es más fácil levantarlo, movilizarlo y cortarlo. En la cantonera hasta el momento es un gran problema que se genera dentro de la empresa porque, como ustedes ven ahí en la imagen, eh, se acopia y perdemos espacio, en este caso en lo que es acopio, se pierde espacio físico, genera en este caso problemas de roedores que llegan al lugar, y lo otro es que es un foco de incendio, ¿ya? Debido a que la cantonera contiene una gran concentración de celulosa de la madera, y que obviamente al secarse, ¿cómo se dice? Si el clima es hay mucho sol o altas temperaturas, puede generar un incendio, ¿ya? Se puede autoencender. Así que actualmente eso es un gran problema que se tiene ahí en ese sector. El otro problema es el aserrín generado. Actualmente se calculó la cantidad de metros cúbicos de aserrín que se generan de forma semanal en base a los cortes que se generan de un trozo, y aproximamos en este caso que actualmente se tiene más o menos 1 metro cúbico de aserrín semanal. Es decir, así como ven ese aserrín, eso es un aserrín acumulado de por lo menos unos 6 semanas, 7 semanas. Este aserrín se tiene que botar posteriormente a unas canchas que están destinadas para ellos en la ciudad, y conlleva un costo asociado al transporte de ese aserrín y el proceso obviamente de carga. Así que actualmente es un gasto, porque si bien ocupa también un espacio físico, hay que pagar por trasladar ese aserrín y por llevarlo, en este caso, a esas canchas de acopio de aserrín, donde todos los aserraderos más pequeños van a botar son como vertederos, pero como es solamente aserrín, después con el tiempo se pudre y genera la famosa tierra de hoja, que es muy buena para las plantas. Así que no genera un impacto ambiental en la eliminación de ese aserrín, pero sí para nosotros es un gasto. Después viene el proceso de impregnado. Este proceso de impregnado que le había comentado, eh,
Lo determina el cliente en el fondo, porque hay clientes que, por ejemplo, para la madera elaborada actualmente se está enviando sin impregnación, porque la máquina está en proceso de instalación todavía. Entonces, se están mandando madera sin ser impregnada, lo que tiene un costo distinto a una madera impregnada, obviamente. A nosotros los favorecería tenerla instalada cuanto antes, ya que impregnar la madera actualmente sale como 1.000 pesos adicionales. Entonces, esta máquina impregnaría la madera en un costo promedio de 300 pesos, menos de 300 pesos por palo, como 200 y fracción. Entonces, obviamente sale mucho más a cuenta y vender la madera esta igual da una utilidad de por medio, como le dije. Se vende como a 1.000 pesos la impregnación y de costo sale 200 y algo, prácticamente están quedando como 700 pesos por palo. O sea, eh, realmente es una de las máquinas que genera, por un trabajo tan simple que es impregnado a presión, generan utilidades a corto plazo. Y lo otro que alarga la vida útil de la madera, o sea, una madera impregnada dura alrededor de 50 años, en comparación con una madera que no es impregnada, que va a presentar síntomas eh, a los 6 meses, o sea, a lo mucho va a durar eh, 10 años esa madera y posteriormente va a tener que ser reemplazada. Entonces hay harta diferencia entre una impregnada y una que no es impregnada. El proceso de impregnación se hace por presión, alta presión en este caso. Los mismos paquetes se podrían impregnar fácilmente ya que se envía el paquete completo a la impregnadora y posteriormente mediante presión se puede impregnar y enviar al cliente. Ahora, lo otro bueno que tiene la máquina, el líquido, eh, es un químico muy conocido porque se utiliza en los insecticidas, se utiliza en este caso la comida de ratones eh, que se vende, pero no contamina el medio ambiente en cuanto al proceso. ¿Por qué? Porque como la madera se va impregnando con este líquido, el líquido se va consumiendo en la madera. O sea, no existe el problema, por ejemplo, ya de dónde vamos a botar el líquido sobrante. No, de hecho el líquido sobrante, no existe líquido sobrante. Se va rellenando la máquina. Por tanto, todo el líquido se consume dentro de la madera. ¿Sí? Por tanto, no genera un impacto ambiental ese proceso. Aparte, como es hermético, no se genera ninguna liberación, por ejemplo, en forma de nube o en forma de gas hacia el entorno. O si no, también tendríamos problemas medioambientales. Antes, ¿cómo se hacía? Manual. O sea, se sumergía como en una piscina la madera, se sacaba, se sumergía y se sacaba, se sumergía y se sacaba, pero el proceso era demasiado lento y conllevaba que tendríamos que pagarle a 2 trabajadores, y la producción no se compara con lo que se produce con esta máquina, que necesita solamente un operador y puede impregnar una gran cantidad de madera al mismo tiempo. Ahí los videos se los había mostrado con anterioridad. Y por último, que es la parte final del proceso, una vez que se envía el producto al cliente, es que ustedes generen un layout a través del programa Lucidchart, en este caso de la empresa. Ustedes necesitan generar un layout eh, de la empresa de acuerdo al funcionamiento de esta. Por ejemplo, acá se muestra que en la zona 1, que es la de acopio, ahí dice traslado de trozo a banco aserradero, se envían posteriormente al banco aserradero. Le estaba preguntando al principio, pero no se habían conectado. Entonces,
Obviamente vamos a tener que quedarlo para el día jueves las presentaciones porque por lo menos cuando pregunté no había ninguno de los presentes eh, que estuviera listo para presentar. O sea, no habían integrantes de los que le faltaba nota. Así que lo dejamos para el día jueves, ¿ya? Para terminar con la explicación del trabajo y que quede en la grabación igual. Ya, esto es un layout, pero un layout de proceso. Entonces, lo que hace es que usted acá, esta tablita le aparece por defecto y ustedes la van llenando solamente. Aquí le pueden colocar el tiempo de trabajo. ¿Ya? Le van colocando el tiempo que puede ser tiempo en horas, tiempo en días, tiempo en minutos, lo que quieran, pero va el tiempo asociado. Acá no lo tengo colocado, pero ahí va el tiempo y es el ítem. Acá está el área de acopio, muestra un layout de planta de la empresa, donde del área de acopio se va al número 2, que es el banco aserradero. Del banco aserradero se hace el aserrío de trozos a basas de madera y envío a Sierra Winch, que es en este caso la número 3. Y después de la Sierra Wincha se ve si se impregna o no la madera. Esa es decisión netamente del cliente. Como subproducto se genera el aserrín, que se acopia al fondo, y la cantonera, que existen dos áreas de acopio, una que está cerca del banco aserradero por comodidad en el momento, y la otra que se encuentra más alejada, que una vez que la cantonera se acopia acá, se traslada para acá. Y el generador, en este caso, trifásico para la sierra wincha y la impregnadora. Como máximo con el generador de 22 kVA se pueden alimentar dos máquinas del aserradero. Así que esa es la limitante también que tiene el generador. Y eso que es un generador de 22 kVA, o sea, 22.000 watts. En la mejora del proceso es instalar otra sierra wincha, otro banco aserradero. Obviamente vamos a necesitar otro generador mucho más potente. Una enfardadora y rectificadora de paquetes, que me va a permitir rectificar los paquetes en mucho menor tiempo y a la vez generar el proceso de enfardado. El aserrín se tiene que enviar a una secadora y una peletizadora, porque para poder fabricar el pellet con el aserrín necesitamos secarlo entre un 8 a un 12% de humedad. Por tanto, como el aserrín viene húmedo, tiene que pasar por una secadora. La secadora consume alrededor de 6.500 watts hora o 6.5 kilowatt hora, y la peletizadora consume alrededor de 7.5 kilowatt hora. Por tanto, esas dos máquinas me consumirían aproximadamente 13 kilowatts por cada hora. La chipeadora se puede comprar diésel o eléctrica. Obviamente ahí nos conviene diésel porque, como les dije, estamos limitados al generador. Por tanto, este generador azul, que sería el nuevo generador, daría capacidad para alimentar, en este caso, la sierra wincha, la secadora, la peletizadora. Y el otro generador daría la capacidad para alimentar la otra sierra wincha, la impregnadora y la enfardadora. ¿Ya? Entonces estamos limitados a los generadores, y los generadores son caros. Entonces sale mucho más a cuenta comprar una diésel que invertir en otro generador que vale aproximadamente casi 10 millones de pesos. Y ahí está el otro proceso que contiene muchas más actividades porque tiene obviamente más máquinas. Y terminarían después, en este caso, el trabajo con un diagrama de flujo del proceso. Acá el diagrama de flujo aparece en naranjo todo lo que no existe actualmente.
y todo lo que existe actualmente está con verde, donde empieza el proceso de adquisición. Acuérdense que el diagrama de flujo es conciso y preciso, las actividades son muy poco detalladas, después viene el acopio de trozos, y recuerden siempre que son actividades, no son máquinas. Por tanto, acopiar trozo es una actividad, trituración es una actividad. Si ustedes me colocan, por ejemplo, peletizadora no es una actividad, es la máquina. Fabricación de pellet sería la actividad, por si acaso. Traslado de trozo al banco cerradero, se posicionan los trozos en el banco cerradero, que es la cuarta etapa. Luego se dimensiona y generamos la cantonera y el aserrín. La cantonera se va a zona de acopio y al proceso de trituración para chip, y por último la venta del chip. El aserrín se va también a una zona de acopio, se produce el secado del aserrín y la fabricación del pellet. Y el trozo se va a la sierra wincha, la cual dimensiona la madera, en este caso, en 1×4, 1×5, 2×4, 2×3, dependiendo en este caso las dimensiones que se requieran. Pero generalmente nosotros se trabaja con madera de exportación, así que toda la madera es de 1×4. Y posteriormente se va a una zona de acopio, donde se la van a llevar posteriormente a los puertos. Y acá hay una decisión. Si se envía impregnado, pasa por la impregnación de madera por presión. Y si no, se va directamente a la fabricación de paquetes para exportación y por último a la venta de la madera elaborada. Y el fin del proceso se hace con un óvalo, igual que el inicio del proceso. Y eso es lo que tendrían que presentar de un proceso en una empresa. Usted elige la empresa, trabaja en los mismos grupos, la herramienta la trabajan con el programa Lucidchart, que es el programa, permiso, ahí, ahora molesta un poquito, se va a cortar la grabación por si acaso. Ahí se van al Lucidchart y este le permite generar diagramas de flujo. Permite generar diagramas de flujo y si ustedes colocan en plantillas, layout o plano de planta, les va a aparecer en este caso para hacer diseños de planta. Diagramas de flujo. O le va a aparecer para hacer los diagramas de flujo. Así que utilizan este programa, que ya me parece que ya lo han trabajado. Consulta, chicos, con respecto al trabajo. La fecha de presentación puede ser antes de que se vayan de vacaciones, que es la semana anterior a la del 11, o después de vacaciones, el día jueves. Se los dejo igual a criterio de ustedes. Los que quieran presentar antes, presentan antes, y los que quieran presentar después, presentan después. Los pendientes que llegaron después, con respecto a la evaluación pasada, presentan el día jueves, al inicio de la clase, por favor. Me voy a conectar de nuevo para